Estuve orando al Señor respecto a qué compartir esta mañana con ustedes. Entiendo que están en una inauguración, pero hace algún tiempo, hace 6 meses exactamente, yo estuve al borde de la muerte, muy cerca, y le prometí al Señor que el lugar donde me invitaran iba a compartir las vivencias y lo que el pasaje de Salmos dice: no moriré, sino que viviré y contaré sus maravillas. Permítame esta mañana ser un poquito personal en lo que le voy a comentar, pero en lo que vamos comentando quiero irle dejando lecciones, contando la experiencia de mi vida personal. En el año 1967 sucedieron dos eventos históricos que todo el mundo los conoce, pero tal vez no los ha asociado con esta fecha, con este año. El primero tiene que ver con Guatemala, y fue cuando Miguel Ángel Asturias recibió el Premio Nobel de Literatura con su obra El Señor Presidente. No sé si alguien la ha leído, se la recomiendo para que usted conozca un poquito de la política, que finalmente no cambia, es lo mismo. Y otro evento también, solo que este a nivel mundial, también relacionado con la política, fue el año en que mataron al Che Guevara. Usted recordará el guerrillero argentino que murió en Bolivia persiguiendo un sueño, que incluso muchos todavía lo endiosan y lo tienen ahí como uno de sus líderes. Pero fue un evento histórico. Bueno, ese año fue el que yo nací. Tiene nada que ver eso, ¿verdad? Pero fue el año que yo nací. Y quiero empezar leyendo Jeremías 1, 4 y 5. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, yo te había ya apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo nací en una finca algodonera en La Gomera, Escuintla. Por cierto, nunca conocí la finca. Yo salí de ahí de los 3 años. No tengo recuerdos de esa finca. Una finca ubicada quizás como a unos 50 kilómetros de la cabecera de Escuintla. Mi padre trabajaba en una de esas fincas. Tenía yo 1 año de vida, mi madre embarazada, mi siguiente hermano. Nosotros somos 6 hermanos, 5 varones y 1 mujer. Y como toda familia pobre, quizás mal educada en cuestiones de salud, estaba ya con un par de días con una gastroenterocolitis, una infección intestinal muy severa. Estaba súper deshidratado y mientras mi hermano estaba naciendo, yo estaba muriendo. Por eso le digo que la muerte está relacionada con la vida. Y nadie puede experimentar el alivio del dolor hasta que ha tenido dolor. Y nadie puede experimentar la vida hasta que no ha estado muerto. En vista de que no habían opciones para ir a un hospital, una finca muy apartada, en vista de que no había transporte para sacarnos en la noche, mis padres se acababan de convertir al Señor. Y justo ellos fueron llenos del Espíritu Santo desde su conversión y asistían a una pequeña congregación muy llena del Espíritu Santo. Por supuesto que esta congregación es un lujo si comparamos con lo que ellos me cuentan de cómo era esa iglesia, ese templo. Un templo de paja,
horcones, piso de tierra, bancos de madera o blocks, lo que hubiese para sentarse. Y mis padres, especialmente mi padre, ante tal situación acudieron a donde uno debiera de recurrir siempre, que es a la gracia de Dios. Y no habiendo otra cosa más que hacer, me trajeron y me pusieron en el altar. Y recuerdo de los pastores Juan del Cid, su esposa, que no tengo su nombre en memoria, y de su hijo Adelso del Cid, que después se convirtieron en grandes amigos nuestros. Todavía tuve la oportunidad de conocer al pastor Juan del Cid, que ya murió. Nos rodearon como rodearon a sus pastores en este momento y pusieron sus manos sobre mí. A punto de morir, ponen sus manos y ¿qué más te queda cuando estás en esa condición más que esperar el milagro de Dios? 3 horas después, mis padres me cuentan que yo empecé a tolerar alimentos y el milagro de vida se dio hasta el día de hoy. Yo te puedo decir algo esta mañana. Desde que me pusieron en el altar, cuando yo tenía 1 año de edad, eso hace 55 años, tengo 56 en este momento, nunca me he bajado del altar. Porque no hay hijo, no hay familiar que tú pongas en el altar que el diablo lo pueda arrebatar, porque siempre estará en el altar. Tienes que poner a tus hijos aquí en el altar y dedicarlos. Entrega a tus hijos en el altar. Este es un compromiso. Cuando presentamos a nuestros hijos, no es un simple acto litúrgico, es el compromiso de traerlos al altar del Señor. Y especialmente en estas épocas, cuando el diablo está atentando contra la vida de nuestros hijos. A los viejos ya no les tira tanto como a los niños, ni siquiera a los jóvenes, sino a los niños. En muchos países del mundo los han hipersexualizado con tal de borrar de su memoria todo recuerdo de la palabra de Dios que tú puedas ponerle. Por eso, amados padres, tenemos que hacer lo que 1 Samuel dice en el capítulo 1, verso 26. Señor, dice Ana, ¿se acuerda de mí? Preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora, escuche, se lo entrego al Señor. Y esta frase es la que a mí me ha marcado siempre. Y le pertenecerá a Él toda su vida. Y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ahí ellos adoraron a Dios. Entregar a tus hijos en el altar es una declaración de reconocimiento de la propiedad divina. Nuestros hijos son prestados en la tierra, prestados para que sean instrumentos como bomberos, como yo mencionaba, para ir a dar vida a otros. Pero implica que como padres necesitamos educarlos, enseñarlos, sacrificar, corregir, disciplinar, volver a corregir, enseñar, volver a corregir, volver a disciplinar. Es todo un proceso que nunca termina, porque no han nacido nuestros hijos para ser instrumentos del diablo. Son instrumentos del Eterno para bendición de las naciones, para bendición de toda la vida, de casa de vida y de todas las casas de vida que se abrirán en esta nación. Tus hijos no son para el infierno. Tus hijos no son para el diablo. Y voy a contarles parte de la vida ministerial que Dios me ha permitido en estos últimos años. Cómo pude crecer ministerialmente bajo la
sombra paterna. Proverbios 22:6 dice, pasaje muy conocido en la versión del 60, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero esta otra versión dice, dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás se apartará. Les comentaba que mis padres se convirtieron, teniendo yo, antes de que yo naciera, o mejor dicho, yo tenía 3 meses de edad cuando ellos se convirtieron. Y mi padre siempre ha sido, hasta el día de hoy, que tiene 82 años, un líder de la iglesia y un pastor actualmente. La vida ministerial empezó a los 12 años, cuando yo empecé a enseñarle a niños. Tanto así que hay una anécdota por ahí que todavía me la sacan en cara mis papás. Dice que me entregaron una célula de niños y me la acabé, y fui a pedir otra porque ya no tenía más. He tenido que reponer muchas células a causa de esa que perdí en esa época. A los 15 años me inicié en la música. Sigo guitarrista, aunque actualmente ya no lo ejerzo. ¿Cuántos de ustedes aquí recuerdan a los chicos de Puerto Rico? A ver, los que tienen más de 50 años, ¿recuerdan a los chicos? Chayanne, ¿cómo no? ¿Eh? Las hermanas siempre recuerdan a Chayanne. Pero esa época, cuando nosotros tocábamos, éramos 4 y asistíamos. Yo pertenecía a Asamblea de Dios por muchos años. Asistíamos a eventos masivos, y un día nos invitaron a un evento de señoritas y éramos los únicos 4 varones, y ahí nos pusieron el apelativo de los chicos. Disculpe. Digo, yo no era Chayanne, yo era el Tony, el que torcía la boca, ¿se acuerdan? Yo tenía un tip en esa época que torcía la boca. Mi esposa quería un Chayanne, pero le tocó un Tony, ni modo. Pero la música se convierte en un buen instrumento de Dios para nuestra juventud. Yo creería que todos los hijos debieran de estar en una escuela de música, porque la música enseña algo bien importante que se llama disciplina. Porque usted sabe que la música es perfecta. Que no la toquemos perfecta es otra cosa. ¿Ah? Firme hacia adelante. Las corcheas, semicorcheas son perfectas y enseñan mucha disciplina. A los 17 años yo ya era presidente de jóvenes en la iglesia donde yo estaba. Y pasaron algo curioso, que a los 17 años yo ya le predicaba a adultos. Ya les pedí perdón a todos ellos porque les prediqué en esa época. Pero hablando un poquito de la influencia paternal, quiero comentarle un método muy original de Vicente Ibarra, que se llama mi padre, de cómo me enseñó a predicar. De hecho ya está patentado, así que nadie de ustedes lo puede utilizar. Yo era el chofer de mi papá en esa época, y agarrábamos el carro, íbamos en el pick-up que manejábamos. Mi papá ya no miraba muy bien, así que él ya no manejaba. Y cuando íbamos en el carro, él me tocaba el hombro y me decía, le toca predicar. Yo me enojaba mucho. Por supuesto, siempre fui muy respetuoso de mi papá. Aparte, le temía mucho a sus manos, que eran muy fuertes. Y luego, tal vez lo más duro era cuando estábamos adorando y él me iba a buscar y me tocaba y me decía, le toca predicar a 5 minutos antes de subir al altar. Años después entendí la enseñanza, y es que como ministro de Dios tienes que andar preparado todo el tiempo para darle una palabra de vida a quien se te ponga enfrente. El día de hoy, a través de los métodos electrónicos que hay, cargo más de 2000 mensajes, así que yo dije, esto nunca me vuelve a pasar.
siempre voy a andar preparado para compartir. Así que se los dejo, pastores. Puede ser un buen entrenamiento para todos los líderes aquí, porque tú tienes que tener una palabra viva siempre que darle a alguien con quien te vas a enfrentar. Tú no sabes que te vas a enfrentar con un zombie que anda caminando más muerto que vivo, pero Dios te puso como casa de vida a darle palabras de vida a esa persona que está muerta, pero tú la vas a resucitar con la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? A los 18 años empezamos con mi padre y con la iglesia un programa de radio. No sé si alguno de ustedes escuchó alguna vez la radio campesina de Emisoras Unidas de Tiquizate, Escuintla. Era una radio ubicada estratégicamente en Tiquizate, pero se oía hasta la frontera con El Salvador y con Tapachula. Todo el litoral pacífico se escuchaba. El programa era a las 5:30 de la mañana. Yo crecí en una aldea, porque después me trasladé para Tiquizate, nos trasladamos para Tiquizate, y tenía que levantarme como a las 4:30 de la mañana, que a esa hora pasaba el bus, para ir al pueblo donde estaba la radio. Eran 30 minutos. Pero Israel Cardosa, que era el operador de radio, me decía: fíjese que el programa previo al que usted sale, solo grabaron 45 minutos, que era un programa pregrabado. Así que le voy a dar 15 minutos más. Eran 45 minutos. Dios mío, ¿cómo llena usted 45 minutos en radio en vivo? Mire, no sé, ahí fuimos adquiriendo experiencia. Íbamos con el pastor y con mi papá. Después el pastor ya no iba. Después mi papá ya no iba. ¿Y sabe quién iba? Me tocaba a mí. Y para gloria de Dios quiero contarles que este año cumplimos 20 años en Sanando el Corazón, soluciones divinas a problemas humanos. A eso es lo que nos dedicamos ahora también, para la gloria del Señor. Empecé a estudiar medicina a los 18 años. Me vine a Quetzaltenango, costeño. Traje mi toalla rosada que me ponía aquí de Rayovac. Todavía la tengo por ahí guardada. No sé si hay algún costeño aquí. Levántame la mano. ¿Un costeño? Todos los costeños, levántame la mano. No hay costeños en esta. Qué pecado. ¿Así? ¿Tienes tu toallita todavía? No. Ah, y las llenas aquellas que usabas así, ¿verdad? Pero mire el enfoque de mi padre. Escuche esto. La iglesia evangélica era reconocida como una iglesia ignorante todo el tiempo. Pero mi papá, a pesar de que él no pudo estudiar, digamos así, en forma formal, él siempre tuvo una idea, que sus hijos sí lo hicieran. Y cuando yo decidí estudiar medicina, llegó un evangelista. Yo ya tenía el llamado ministerial, ya donde había actividad, yo siempre estaba involucrado. Llegó un evangelista una vez y le dijo a mi padre: démelo, lo voy a entrenar, lo voy a convertir en pastor o en evangelista. Y mi padre le dijo: deje que se gradúe de médico y después lo viene a traer. Mi padre quería acabar con el concepto de una iglesia cristiana ignorante. Hoy las cosas han cambiado mucho. Hoy en esta congregación seguramente hay personas que ya tienen maestrías y doctorados, y si no los tienen, los tendrán. Y si usted no lo tuvo, enfóquese en sus hijos y en sus nietos para que lo logren. Cuando yo salí, me dijo uno de los hermanos de la iglesia: hermano, no se vaya a la universidad por dos cosas. La primera, porque Cristo ya viene, y la segunda, porque usted se va a perder. Ni Cristo ha venido, ni me he perdido, y estoy más vivo que nunca para contar las maravillas que Dios ha hecho acá con nosotros. Amén. A raíz de eso, hoy en día cuento con 2 títulos universitarios en Guatemala y 2 títulos en el extranjero.
Llego a Quetzaltenango y empiezo a desarrollar el ministerio en Betania, que es mi iglesia donde hemos pertenecido por 35 años. Empezamos liderando, empecé liderando grupos familiares siendo soltero. Yo le predicaba a matrimonios, le predicaba a familias enteras. Y Dios nos usó mucho en esa época. Fuimos diáconos en la iglesia. Cuando vivimos en México fuimos copastores, ya casado con mi esposa, en una iglesia que se llamaba Casa de Restauración por las Naciones en la Ciudad de México. Estuvimos 3 años ahí haciendo esto. ¿Por qué hago alusión a esta parte? Porque quizás no todos los que están aquí están llamados para ocupar un cargo ministerial al 100%. Pero estoy seguro que hay muchos como yo, o como mi esposa, que si bien es cierto no tenemos directamente a cargo una congregación, Dios sí nos ha puesto a ayudar a mucha gente. Y aquí es cuando nosotros tenemos que aplicar el empalme ministerial entre lo profesional y lo ministerial. Es lo que se ha conocido como el ministerio biocupacional. Y lo encontramos en la palabra en José, por ejemplo, cuando fue vendido por sus hermanos, y cómo él, de alguna manera, a pesar de todos los dolores que pasa, porque quiero contarles que todos pasamos por un proceso de preparación, finalmente él, cuando sus hermanos llegan, dice: no se preocupen, hermanos, porque para preservación de vida Dios me ha traído a Egipto. Y lo vemos también en Nehemías, sirviendo como copero, se levanta y siente una gran carga por levantar los muros de la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué no mencionar al apóstol Pablo cuando hacía tiendas, las vendía, y con eso él sostenía su ministerio y además apoyaba a otros? Mi esposa y yo regresamos en el año 2003 de México, después de vivir por 4 años allá. Y pues nosotros también trabajamos con el modelo de Jesús. Creo que ustedes también trabajan en ese sistema. Pero teníamos que ir a un encuentro, y yo iba como guía de ese encuentro, como uno de los guías. Y justo el día que teníamos que ir, porque nos íbamos viernes en la tarde para regresar domingo, de pronto ingresa un paciente grave al hospital donde yo atiendo, y le digo al pastor: mire, acaba de ingresar un paciente, permítame, yo quiero ir a servir, pero permítame salir para venir a pasar visita con el paciente. Y el pastor me dijo: no se puede. Tajante me dijo: no se puede, tienen que estar aquí 24/7. Yo le dije: perdone, pastor, pero entonces no puedo ir, tengo un paciente que me necesita. Allá nadie me puede sustituir, pero creo que aquí sí hay alguien más preparado. Para mí fue frustrante porque ¿qué hacía? Yo no podía estarme quieto, porque como les comento, yo fui puesto en el altar y nunca me he bajado del altar todos estos años. Y una noche orando al Señor: Señor, ¿qué hago al respecto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y recuerdo especialmente una paciente que llega a mi oficina de Tecumán, San Marcos, señora de 45 años, y me dice: doctor, tengo dolor de cabeza, tengo taquicardia, se me sube la presión, estoy temblorosa. La estudiamos con todo las herramientas que tenemos y no encontramos mayor cosa. Y entonces se me ocurre preguntarle: señora, ¿cómo está su matrimonio? Fue una pregunta así como queriendo indagar un poquito más para entender un poquito el proceso. 2 horas después tengo que sacar a la señora de la oficina porque me contó toda la historia terrible de infidelidades de parte de su marido. Y entiendo entonces que Dios me habla cuando yo tengo que empalmar el ministerio con la profesión. Y entonces nace la idea de que, además de la consulta, pero usted sabe que a veces en la consulta el tiempo está medido,
o hay más gente esperando y no puede uno prolongarse demasiado. Yo dije, hay algo más que se puede hacer para ayudar a las personas. Y fue cuando nació Sanando el Corazón, con el lema Soluciones Divinas para Problemas Humanos. Nació en septiembre del año 2003. Empezamos a grabar programas de radio, porque entiendo que esta voz Dios no me la dio solo para enamorar a mi esposa. No, es que usted, si le cuento la historia, cómo cayó redondita ella, ese es otro, son otros 20 pesos. Eso solo va a ser en un seminario de matrimonios, pastores, nada más. ¿Oyeron? Que ese es adultos 3, como decía alguien por ahí. Pero empezamos a tener programas de radio de 1 hora todas las noches. Primero cada fin de semana y después todas las noches. Y esto estaba basado también en una palabra que un profeta me dio en una oportunidad. Y me dice, así como Lucas fue médico y ministro, tú también serás médico y ministro. Y otro profeta dijo, Señor, mientras él hace tu obra como ministro, tú cuidarás sus finanzas. Y algunas veces tenemos que cerrar la oficina para ir a atender el llamado a predicar. Y casi siempre, por la gracia de Dios, los pacientes regresan el día lunes para ser atendidos. Dios ha cuidado esa parte. En ese proceso, Dios nos llama también a pastorear la red de empresarios y profesionales en medio de una gran crisis de salud, que ahorita se las voy a comentar. Empezamos a formar grupos, llegamos a tener más o menos 25 grupos, células, que lamentablemente la pandemia nos partió y ahorita estamos reiniciando de nuevo. Pero yo miraba que la iglesia no respondía mucho a ese concepto. Y entonces un domingo del año 2019 yo estaba en primera fila, un día de Santa Cena, primer domingo del año. Y Dios pone en mi corazón el concepto Discipulado Empresarial 2020. 2020 no es porque sea el año 2020, sino porque según los oftalmólogos esa es nuestra visión más perfecta que nosotros tenemos. Tanto así que el lema del discipulado empresarial es hasta que tu visión sea perfecta. Yo dije, si la gente aquí no quiere, entonces voy a abrir las redes sociales. Y empezamos a transmitir desde el año 2019, antes de la pandemia. Tanto así que cuando la pandemia llegó, el pastor se me acerca, mira, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo transmitís? ¿Cómo le haces? Porque creo que eso es lo que tendremos que hacer. Llevamos ya 5 años transmitiendo todos los martes y hemos tenido mucha aceptación en colegas que no pertenecen al cristianismo, que son de otro tipo de religión, y nos escriben y nos llaman. Hemos ido a visitar a sus oficinas para orar por ellos, porque yo creo que la palabra de Dios necesita ser entregada con bendición, con unción a todos aquellos que están necesitados. Así que si hay algún profesional que no ha encontrado su lugar, yo quiero decirles que Dios te llamó a un ministerio biocupacional. No necesitas irte a las naciones. Empieza por tu propia oficina, empieza por tu casa, empieza con tus vecinos, con los que tienes cerca. Háblales del Señor, rige tu vida por la palabra, y entonces muchos muertos que están por ahí caminando vendrán aquí a Casa de Vida para ser discipulados y entregados como unos instrumentos de Dios para la gloria del Padre Celestial. Amén. Vamos, aplauda al Señor. Usted puede hacerlo esta mañana. Pero quiero entrar a esta parte que quizás ha sido la parte más difícil que Dios ha permitido que nosotros pasemos como familia. En el año de 1995 estaba yo recién graduado de médico, estaba soltero,
Justo el día de cumpleaños de Carmencita, que es el 19 de enero, ese día me tuvieron que hospitalizar. Encontraron en los exámenes de sangre un problema a nivel renal. Y entonces empezó un proceso de visitar al Seguro Social. ¿Cuántos han visitado el Seguro Social? ¿Verá qué escuela de humillación es esa? Dios puso el Seguro Social para entrenar a hijos de Dios y a pastores también, le cuento. Si algún día usted quiere ser procesado, dése una vueltecita por ahí. Transcurrió todo ese tiempo, nos casamos, viajamos a México. Pero en noviembre del 2004, estando en mi oficina, como a las 6 de la tarde, me empecé a sentir muy mal. Mi boca se empezó a torcer. Yo, por supuesto, me asusté tremendamente. Yo sentía que era un derrame cerebral que estaba llegando. Y llamé a un amigo neurólogo que me llegó a ver y me dijo: mira, estás intoxicado, hacete los exámenes mañana. Yo había viajado a República Dominicana a un congreso y sentí que me cansaba mucho, pero estaba en un proceso que todos nos ha pasado, que se llama negación, ¿verdad que sí? ¿Nos ha pasado? A los que son llamados, no sé si a ustedes les pasó, pastores, pero no, yo no creo que Dios me esté llamando a mí, no. Murió un familiar, no, yo no creo que sea muerto, y todos pasamos un proceso de negación. Lo cierto es que al siguiente día me dijo: mira, anda, hacete todos los exámenes, y en efecto tenía todos los valores, todos, todísimos, alterados. Había llegado a lo que en medicina se llama insuficiencia renal, escuche la palabra, terminal. O sea, en otras palabras, los riñones ya no funcionaban. Esto, por supuesto, trae un estado depresivo en el momento del diagnóstico, porque yo sabía cuál era el futuro, médicamente hablando. En mayo entro de una vez en un proceso de diálisis peritoneal. A mí no me habían tocado para nada mi cuerpo, agujas de vez en cuando, sacarme sangre, pero así muy esporádico. Me someten a diálisis peritoneal y en mayo del 2005 sucede el primer trasplante renal, que fue donado por uno de mis hermanos, justo por mi hermano que estaba por nacer cuando yo iba a morir. La vida nos cambió, pero en el 2009, lamentablemente por distintas situaciones, se dio un rechazo a ese órgano trasplantado. Y me tienen que sacar de mi oficina, porque yo me negaba también a salir. Y un amigo, colega, me dice: mira, estás muy mal, te voy a enviar mi camioneta, te mando al chofer, te vas con tu esposa inmediatamente. Llamé a la doctora que me atiende en Guatemala, por cierto, una quesalteca, y me dice: mira, casi no te entiendo tu forma de hablar, tenés que venirte inmediatamente, te vas a morir ahí en Shela. Me llevan al hospital esa noche. Y aquí empiezan una de las cosas más terribles, porque estoy en el hospital, estoy consciente, pero estoy en un proceso que se llama acidosis metabólica, que es un proceso previo a la muerte, ya previo a ver a San Pedro y saludarlo así de cerquita. Y esa noche yo le pido al Señor que mejor me lleve. Yo no quiero vivir de esa forma. Pero estando esa noche, Dios me hace, y aquí quiero que le pongan mucha atención, porque aquí viene una lección demasiado importante para todos nosotros. Y en ese proceso Dios me habla. Dios nunca me ha hablado a mí audiblemente, siempre ha sido aquí al corazón. Yo no tengo ninguna duda cuando Dios pone algo aquí en el sentir, como la palabra que les di al inicio. Yo no tengo duda cuando Dios me habla. Y Dios me hace una pregunta: Edwin, ¿soy bueno para ti? Ahora, disculpe la expresión, pero pareciera como que Dios es algo sádico, que
se está burlando de mí. ¿Qué acaso Dios no me ve como estoy? ¿Qué acaso Dios no ve cómo está la acidosis metabólica, cómo están todos los problemas electrolíticos, cómo está la creatinina, cómo está todo está alterado? Y Dios todavía me pregunta: Edwin, ¿soy bueno para ti? Yo peleo en mi mente por algunos minutos, pero es que hay algo que usted no puede hacer cuando ha creído en el Señor. Usted tiene que rendirse. Perdone. Yo podía sacar mis 4 títulos. Señor, tengo 4 títulos. Y Dios preguntaba: ¿y? Porque ahí no te sirve el dinero. Porque ahí no te sirve nada. Solo estás tú y la presencia de Dios. No está mi esposa ahí tampoco, que ha sido mi apoyo. No está. Pero quiero decirte que en esos procesos todo lo que necesitas es al Salvador del mundo. Es al que te dio la vida. Es al que te dio de la muerte a la vida y ahora te tiene aquí. Eso es lo que necesitas en esos procesos. Si alguien está pasando en este momento, es lo que necesitas en el nombre de Jesús. Recibe esa palabra. Es lo que necesitas ahora. Amén. Y después de algunos minutos yo le digo: sí, Señor, tú eres bueno para mí. Pero Dios no se queda ahí. Y sigue y me remata y todavía me dice: entonces dímelo. Y entonces tengo que agachar mi cabeza. Estoy con catéteres por todos lados. Y yo le digo: sí, Señor, tú eres bueno para mí. Y trae a memoria esta palabra de Isaías 54, 1 y 2. Escuche, por eso le digo que a veces uno no entiende lo que Dios está hablando. Y dice: da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos. Estalla en cantos de gozo, tú que nunca has dado a luz. Porque el Señor dice: la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Agranda tu tienda de campaña. Extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives. Alarga las cuerdas, clava bien las estacas. En medio de esa situación, Dios me está pidiendo que le adore al Señor. Y yo entendí lo que significa, mis amados, sacrificios de alabanza. Tú puedes adorar a Dios cuando todo está bien y hacemos fiesta. Pero cuando tú adoras al Señor en medio de la crisis, en medio del dolor, el diablo no tiene nada que hacer ahí. El diablo no resiste eso. Aunque te haya querido matar, él dice: con este no puedo. Este está marcado con la sangre del Cordero. Es imposible matarlo, porque este, aunque le pongo lo que le ponga, sigue adorando, sigue adorando. Yo te digo esta mañana, no importa cómo estés, sigue adorando, sigue alabando al Señor, que tu momento de gloria llegará. Pero grita de júbilo el día de hoy. Tu situación actual, lo que estés pasando, no define tu condición eterna, porque tu condición eterna ya fue predeterminada por el Salvador del mundo, que vino a casa de vida a darte vida, y vida en mucha abundancia. Él dará arroyos en los sequedales, en el desierto habrán aguas para alimentarte, para que no te mueras. En el nombre del Señor declaro esa palabra sobre todos ustedes el día de hoy. Porque de alguna forma Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. El parte médico era esto. Por eso, aunque yo soy médico, la doctora es médica también, aquí seguramente hay más de algún médico, no crea en el espíritu los diagnósticos finales.
el diagnóstico final es la palabra de Dios. Es tu destino eterno determinado por la palabra de Dios. Eso es lo que define lo que tenemos que hacer. Lo que yo no sabía es que esos últimos meses de abril del año 2009 iban a empezar 14 años de sufrimiento. Esa misma noche empecé con el programa de hemodiálisis, que es la limpieza de la sangre a través de una máquina. Romanos 8:11, que ha sido el pasaje que a mí me ha sostenido hasta el día de hoy. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Si ustedes son casa de vida, como yo le decía al principio, necesitarán al Espíritu Santo para vivificar los cuerpos mortales de todos los que vienen acá. Necesitarán vivificar sus cuerpos mortales de ustedes mismos cuando las crisis lleguen. Sufrirán dolores de parto para dar luz y para dar vida a otros. Por eso es necesario que el Espíritu Santo sea el que gobierne en esta congregación por sobre todas las cosas. Casa de vida, el día que el Espíritu no esté aquí, están muertos, pero ustedes están sellados con el Espíritu Santo, están marcados con las arras del Espíritu, y habrá vida todo el tiempo que dure esta congregación en el nombre del Señor. Empezó un proceso doloroso, complicaciones frecuentes. Dejé de contar hace algún tiempo que me habían pinchado más de 15,000 veces mis venas. 15,000 veces. Ya perdí la cuenta. Sin embargo, cada uno de esos pinchazos me acuerda del amor y cuidado de Dios en mi vida. En uno de esos años hicimos una consulta a un profeta que llegó a nuestra congregación a un congreso. Que por cierto están invitados a nuestro congreso Visión ahorita en el mes de febrero. Y el profeta me dice: ¿quieres que te suelte todo lo que Dios tiene para ti? Yo le digo: por eso vengo. ¿De veras estás interesado? Y entonces ya me hace dudar un poquito y le digo: por supuesto. Y me dice: te vienen años complicados, porque el diablo está ensañado que quiere matarte. Y a mi esposa le dijo: rodéate de mujeres de oración que lo levanten en oración. Y por supuesto, como les repito, vinieron muchas hospitalizaciones. Me han operado como 14 veces en todo este tiempo. Pero quiero decirte algo esta mañana: que tu situación actual, como tampoco cambia tu destino eterno, tampoco cambia tu propósito sobre la tierra. Si tú eres un llamado, y estoy seguro que lo eres, no importa la situación en que estés, sí o sí tendrás que cumplir el llamado que Dios te dio. Tengas o no tengas plata, camina. Estés sano o estés enfermo, camina. Estés angustiado físicamente, emocionalmente, estés en depresión, estés en ansiedad, como estés, Dios te ha llamado a cumplir un propósito sobre la faz de la tierra, y lo vas a cumplir, porque el diablo no te vencerá, porque en Dios haremos proezas, dice la palabra, porque Él ha puesto su palabra y su visión sobre nosotros. En el nombre del Señor. En una de esas yo
yo le dije a Satanás y lo increpé, le dije: pudiste haberme matado cuando tenía 1 año de vida. Y perdone la expresión, pero te amolaste, porque hoy te voy a arrancar muchos. Por cada cirugía, por cada pinchazo que me han dado, te voy a arrebatar uno que está contigo para traerlo al reino de la luz, de las tinieblas al reino de la luz. Y es lo que hemos estado haciendo por muchos años. Y es lo que usted tiene que hacer. Traiga gente que está en las tinieblas. A pesar de su dolor, tráigalos a casa de vida, para que reciban el soplo de vida del Espíritu Santo, para que tengan una vida eterna también sobre la tierra. No importa cómo estés, porque tu situación no cambia tu propósito. Elías estaba metido en la cueva. Dios lo contempló un par de veces. Le mandó el cuervo, le mandó su hamburguesa, pero después le dijo: Elías, ya basta, levántate, tienes que ir a ungir al rey de Asiria. Y lo sacó de donde estaba. A Pedro lo sacó de la cárcel de donde estaba, para seguir compartiendo. A Pablo desde la cárcel no lo sacó, desde la cárcel escribió sus últimas cartas para bendecirnos a todos nosotros. A Pablo lo apedrearon en Filipos, lo sacaron arrastrado y lo dieron como muerto. Él se sacude, se levanta y vuelve a entrar. ¿Sabe a qué entró? Dice la palabra: a darle ánimos a los discípulos. Usted y yo seguramente estaríamos en intensivo llorando. El apóstol Pablo llegó para dar ánimo. Porque solo cuando tú has pasado un proceso, tienes toda la potestad de autoridad para animar a otros. Cuando has pasado el dolor, entiendes y sabes que en Cristo sí se puede salir avante, a pesar de lo que el diablo te ponga enfrente. Nada te detendrá en el camino. Dios le dijo a Josué, te lo dijo a Moisés: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Yo estaré contigo. Y esa es la palabra todavía para el día de hoy, para todos ustedes esta mañana. Amén. Pero empezamos en el 2020 con mi esposa a pensar ya en el trasplante. Yo ya estaba cansado. De hecho, quiero contarles que en todos estos 14 años siempre pastoreé. Justo cuando estaba ahí en ese hospital, llegó el apóstol Efraín Avelar a decirme, yo estaba por supuesto en duelo porque había perdido el riñón que mi hermano me había dado. Y él llegó, yo pedí favor que lo dejaran pasar, porque no dejaban pasar a nadie, ni a mi esposa pasaba. Pero intercedimos ante el hospital para que dejaran pasar al apóstol. Y él llegó y me dice: doctor, tiene que levantarse de esa cama, porque vamos a formar la red de empresarios y usted va a ser el pastor de esa iglesia, de esa red. Yo no estaba pensando en red, no estaba pensando en... Yo quería salir del hospital, quería que ese riñón se recuperara, pero Dios estaba viendo más allá, porque Dios mira siempre propósito. Dios no mira obstáculos, Dios mira propósito. Tiene que saltar los obstáculos para encontrar el propósito. 2020 empezamos el trámite y en ese proceso nos hacemos los exámenes con mi esposa. Me dijo: yo te dono el riñón. Salió compatible y empezamos a prepararnos en el mes de enero, me acuerdo, del año 2020. Ese año, recordarán ustedes que vino la pandemia. 15 de marzo cerraron el país y prácticamente todos esos procedimientos se quedaron por ahí rezagados. Y aunque mi esposa es la que debe comentar eso después, en algún momento que se permita, en octubre del 2020 ella resultó con cáncer de mama. Ya éramos 2 seriamente dañados. Se tuvo que someter a cirugía, quimioterapia, perdió su cabello. 6 meses fueron difíciles. Sin embargo, en todo ese proceso, por eso yo le digo que el propósito no para. Y siempre viajábamos a los congresos.
Generalmente cada año viajábamos a Europa, al Congreso Europeo de Cardiología. Yo miraba cómo me hacía las hemodiálisis allá al país que fuera, porque nunca quise parar. Porque si Dios me había llamado para ser médico y ministro, ambas cosas debían de seguir. Y empezamos todo un proceso. Y de pronto, pues pasa lo que pasa con mi esposa. Ella ya no puede ser donante. Mi hermana se ofrece a ser donante. Y lamentablemente ya en las últimas, cuando se hace la prueba final, sale incompatible. Y ahí me di cuenta que yo era adoptado. No, habían anticuerpos ahí que se cruzaban. Y entonces me dicen los médicos, la única alternativa que usted tiene, doctor, es el programa cadavérico de trasplante. Ahora, yo le voy a decir algo. Yo había orado por todos esos 14 años para que Dios hiciera un milagro creativo. Yo había pasado todo lo que pasamos los cristianos: la culpabilidad, las acusaciones de pecados ocultos que todos los hermanos le hacen a uno siempre, ¿verdad que sí? Las acusaciones que a usted le falta fe, por eso no se puede lograr nada. Y recuerdo que en uno de esos congresos, uno de los profetas nos llama y me dice: te veo jugando con 2 niños. Yo tengo 2 hijos varones. Puro producto para dama, por si por ahí podamos ahí platicar. Y dice: veo 2 niños varones corriendo y tú juegas con ellos. Yo decía: pero mis hijos ya crecieron, ya no son pequeños. Y Dios dice: los niños que tú ves ahí son los hijos de tu hijo mayor, son tus nietos. Yo no tengo nietos todavía, pero mientras yo estaba en la crisis de muerte, Dios me estaba hablando vida más adelante. Porque para Dios las cosas hablan como que ya fueran, aunque no son en ese momento. Por eso yo creo que este templo será embellecido. Por eso yo creo que este templo les va a quedar corto, pastores, perdonen. Por eso yo creo que tendrá que formar pastores para que prediquen los 5 servicios que tendrán aquí todos los domingos y empezarán desde sábado. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Finalmente, el 14 de junio de este año me llaman y sucede el milagro que yo había estado esperando. El milagro, primero, de salir vivo de esos 14 años de hemodiálisis. Yo vi morir a muchos de mis compañeros pacientes que estaban a la par de mí en las máquinas donde íbamos a dializarnos. Pero Dios me tenía todavía acá y me sigue teniendo con nuevos propósitos. Y luego el milagro, mis amados, de encontrar un donante. Que quiero hacer un paréntesis acá. Sus ojos, sus hígados, su hígado, sus riñones ya muertos no le sirven para nada. Si usted puede ser un instrumento de Dios para donarle vida a alguien, hágalo. La persona que me donó a mí murió, tenía 41 años. Yo bendigo a su familia. No sé si tenía esposa, hijos, no lo sé, porque esa información no me está permitida saberla. Pero mi esposa y yo orábamos: Señor, que el donante sea salvo. De nada sirve que se vaya al infierno y él me done mi riñón. Y orábamos y seguimos orando al Señor para que su familia sea bendita. Porque justamente por esa persona es que yo estoy aquí parado también el día de hoy. Amén. Y quiero concluir con esta parte.
y resaltar aquí el papel de mi esposa. Cuando mi esposa y yo nos conocimos justamente en ese año 95, año 94, pero en el 95 ya empezábamos ahí a platicar. Empezamos a avanzar en las pláticas y bueno, nos hicimos novios en el año 95. Y cuando ya el noviazgo iba avanzado, yo ya tenía el problema de los riñones y yo le dije, mira, un día nos sentamos a platicar muy seriamente. Yo le dije, mira, esto y esto pasa. Ella por supuesto era secretaria, no sabía nada de medicina, aunque trabajaba en el mismo hospital, pero no conocía las interioridades. Yo le dije, mira, esto y esto pasa, esto y esto tengo, y esto puede pasar. Yo quiero dar por terminada la relación porque no quiero exponerte al dolor que va a venir o que puede venir. Y sin dudarlo, ella me dijo, ni lo dudes, lo que haya que enfrentar, lo enfrentaremos juntos. Cuando uno habla de carácter fuerte, a veces lo confunde con la gente que es enojada. No, usted ve a mi esposa, es una mujer muy tranquila, pero es una mujer de carácter tan fuerte que en estos 2 trasplantes y en todas las complicaciones que hemos tenido ha permanecido firme en el matrimonio. Yo he conocido parejas que abandonan a sus cónyuges cuando se enferman, pero queremos mostrarle como matrimonio que sí se puede sostener un matrimonio más allá de la belleza física. Es el mandato de Dios de permanecer fieles y juntos hasta que la muerte nos separe. Por eso lo que Proverbios 18:22 dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Si algún día quiere aprender algo de fe, acérquese con mi esposa. La mujer le puede enseñar mucho sobre fe. Porque el paciente vive una situación, pero el acompañante vive otra historia, a veces más difícil que el propio paciente. Me trasplantan el 14 de junio de este año, proceso complicado. Conectar el riñón fue difícil, lesión de vejiga, empiezo a sangrar, la presión empieza a bajar, el riñón se está perdiendo en plena cirugía. Tienen que inyectarme medicinas para levantar la presión. Después de 6 horas salgo de sala de operaciones, me extuban. En el momento que me extuban, cuestión de 30 minutos no puedo respirar por mí mismo. Me estoy muriendo por falta de respiración. Los médicos tienen que correr para volverme a intubar de nuevo. Paso 48 horas intubado. Y aquí estamos hasta el día de hoy. Le voy a decir unas palabras muy de Edwin Ibarra. No me da la gana morirme todavía. No me da la gana deprimirme. No me da la gana estar ansioso. Me tienen que volver a operar ahorita en el mes de enero por otra complicación que hay. Dios ha provisto económicamente para sostener 3 meses sin trabajar. Dios ha permitido levantar a un grupo guerrero y guerreras de oración y seguramente aquí hay alguien que ha orado por nosotros. En Guatemala y en muchas partes del mundo donde nos conocen. Por eso quiero que se ponga de pie esta mañana, por favor. El libro de Gálatas 6, 9 y 10 dice, el apóstol Pablo: no nos cansemos pues
de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo también, despidiéndose en 2 Timoteo 4, el 6 al 8, dice, conste que esas son palabras del apóstol Pablo, no son mías todavía, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y creo que aquí habemos muchos que amamos su venida. Ahora, ¿estoy preocupado qué va a pasar con este nuevo riñón? No, la verdad no. ¿Que tengo que cuidarme? Sí, por supuesto. Tengo todos los cuidados médicos, estoy en constantes chequeos cada 3 semanas, cada mes estoy viajando a la capital. Pero le prometí al Señor que iba a estar siempre, cada vez que me parara ante un altar, anunciando que no moriré, sino que viviré, y anunciaré las obras del Señor en mi vida. Casa de Vida, tienes un enorme reto para traer vida a Guatemala, para traer vida a las naciones. Hace como 1 mes y medio me invitaron de la Universidad Logos de Miami para dar una conferencia con ellos. Habían pastores de Latinoamérica, empresarios de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Y pude transmitirles el mensaje y todo el mundo empezó a dar comentarios. Doctor, me decía uno de ellos, yo me dedico al marketing con médicos. Nunca me había atrevido a hablarles a los médicos del Señor. Una doctora me dice, yo he pasado crisis, pero no como las que usted está compartiendo. Me da hasta vergüenza decir lo que he pasado. El pastor en Madrid me decía, pastor, queremos sus programas de radio, los queremos aquí en Madrid. No sé si ya estarán sonando en Madrid, pero si usted algún día viaja a Madrid, por ahí busque una radio, no sé ni cómo se llama, por ahí van a estar mis programas. Porque la vida trasciende naciones, trasciende idiomas. Por eso yo vengo a retarte esta mañana, Casa de Vida. No te quedes de brazos cruzados. El templo es un buen logro, pero las vidas es a lo que Dios te llamó a realizar el cambio. Desconozco cuál sea el mecanismo de discipulado que ustedes manejan. Déjese discipular. Sujétese a sus pastores, como dice la palabra, porque ellos entregarán cuenta de todos ustedes. Haga la obra del Señor empezando desde su casa. Cuide su matrimonio, especialmente en estos tiempos. Si usted es hombre y mujer casado, no camine solo. Que Dios lo libre de las Jezabel y las Dalilas que andan cruzándose por ahí para destruir matrimonios. Mi esposa y yo tenemos reglas muy claras en relación al manejo con el sexo opuesto. Cuide a sus hijos, instruya en la palabra. A mí nunca me preguntaron si quería ir a la iglesia. No era una opción. Vas porque vas. Y por supuesto nosotros lo hacíamos de buen gusto porque fuimos entregados en el altar y amamos estar en el altar. Pero si
Si queremos ver generaciones que transformen Guatemala, padres de familia, necesitamos trabajar sobre nuestras futuras generaciones. La palabra dice que David sirvió a su generación. Sirva la suya. Pase la estafeta a la siguiente generación. Levante sus manos. Padre Celestial, estoy seguro, Señor, esta mañana, que aquí hay personas que hoy necesitaban escuchar los conceptos bíblicos vertidos acá. Estoy seguro, Padre, que tú empezarás a hacer obras en cada uno de ellos. Estoy seguro, Señor, que tu sangre preciosa traerá vida, como la sangre les dio vida a los israelitas en los dinteles de las puertas allá en Egipto, para preservarlos de la muerte. Estoy seguro que aquí se resucitarán muertos para traerlos a vida en el nombre de Jesús. Bendigo a sus pastores, bendigo a sus discípulos, a su liderazgo. Bendigo a los financistas, Señor, que son la estructura financiera de esta congregación. Multiplica a todos aquellos que han sembrado en esta congregación, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu gloria siempre sea manifiesta en Casa de Vida, por el poder de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, muchas gracias. Buenas tardes.